Y nosotros, por supuesto, tenemos que, en materia de política internacional o de cosas que suceden en el mundo, hoy los ojos del mundo estarán puestos en la Asamblea de Naciones Unidas a raíz de esta presentación y pedido que hace el Estado palestino. Nosotros estamos en Visión 7, Pedro, y lo voy a presentar yo. Se trata del doctor en Relaciones Internacionales, profesor de la Universidad de Buenos Aires, investigador del Instituto Gino Germani de la Universidad CAESE. Estamos hablando de Norberto Méndez. Le agradecemos su visita, Méndez. ¿Cómo le va? Bienvenido, profesor. Lo hicimos madrugar un poquito. No, no hay problema. Le hago una breve corrección para no tener problemas. Instituto Gino Germani es de la Universidad de Buenos Aires. Es de la Universidad de Buenos Aires. Y además esto es de la Universidad de CAESE. Méndez, después de escuchar las palabras de los distintos representantes, incluso aquel día que inauguró esta asamblea formalmente Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil, a la presidenta argentina y a otros mandatarios que han pedido por el Estado palestino, ¿cree usted que va a marcar una diferencia o estamos ante un nuevo fracaso? Sí, es difícil dar una respuesta en este momento realmente, pero la situación es complicada para los palestinos, quiero decir, en esta situación. Porque lo que pide Palestina, la Autoridad Nacional Palestina, sobre todo su presidente Mahmoud Abbas, es el reconocimiento de Palestina como miembro pleno de las Naciones Unidas. Lo que tiene desde 1988 es que la OLP, la Organización de Liberación de Palestina, tiene el estatus de observador que ha logrado hasta ahora. Pero esto no es lo mismo, sería estar al mismo nivel que el resto de los 193 miembros. Y digo que se viene complicado porque ya el presidente norteamericano, Barack Obama, anunció que vetaría como miembro del Consejo de Seguridad, miembro permanente del Consejo de Seguridad, vetaría la posibilidad del Estado de Palestina. Además, el discurso de Obama fue muy duro, más duro, por ejemplo, si lo comparamos con el discurso que dio en la reunión del Cairo en 2009, que era hacia los países islámicos, pero él hace una mención de Palestina, de la situación de los palestinos. Él dijo taxativamente que la situación de los palestinos era intolerable y que los asentamientos o colonias, como decimos nosotros, de los israelíes, en lo que sería antiguamente el territorio ocupado, hoy en parte bajo administración palestina, era ilegítimo y que debían parar definitivamente. En cambio ahora comenzó su discurso hablando del holocausto, que todos conocemos la persecución que ha sufrido el pueblo judío durante años, y bueno, finalmente el terrible aniquilamiento de 6 millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial, agregado a que Israel ha mantenido guerras con países vecinos, que fue invadido por estos países vecinos en la consideración del presidente Obama, o sea que ya planteando una situación donde alude Israel al pasado en realidad del pueblo judío, pero remarcando también de esa manera que el Estado de Israel tiene fundados derechos a ser como tal y casi como en exclusividad sobre la tierra. Y además que sería inconveniente para los propios palestinos plantear ahora este tema que retrasaría las negociaciones en curso, entre comillas en curso, por lo cual además resaltó que lo que es, no lo dijo él en estos términos, pero lo digo yo, política de Estado permanente de Estados Unidos, asegurar la protección de Israel y su seguridad, valga la redundancia, en la región. Profesor, usted es experto en relaciones internacionales. ¿Por qué nunca se pudo avanzar en el proceso de paz en una región tan caliente como es el Medio Oriente? ¿Por qué siempre se boicoteó algún avance que se ha logrado? Estamos hablando de 60 años de enfrentamientos. ¿Por qué conflicto más largo. ¿Por qué se boicoteó siempre el proceso de paz? ¿Por qué dos pueblos no pudieron alcanzar la paz todavía? Sí, hay muchos factores, desde luego, pero hay dos que creo que son principales. Estados Unidos es el actor fundamental, donde hay dos cuestiones que le interesan a Estados Unidos primordialmente en Medio Oriente. Una, el acceso directo a las fuentes energéticas más baratas, que es el petróleo, no desconocido, y luego un interés geopolítico que es la protección asegurada del Estado de Israel, que a su vez le asegura ante cualquier dificultad, sobre todo en los países poseedores de petróleo,
de ser el reaseguro de cualquier situación. Porque indudablemente Estados Unidos y el propio Israel en sí se asume como enclave, no en esos términos, no utiliza esos términos Israel, pero al insistir, por ejemplo, que es la única democracia del Medio Oriente, que los árabes en general no son confiables, en el caso de los palestinos, que toda negociación que hubo siempre fueron los palestinos los responsables de su rompimiento. Y a esto agregamos nuevas situaciones, como es el tema de la primavera árabe, la situación política interna de Obama muy difícil, creo que es un factor muy importante en la dureza de la posición norteamericana en este momento, ¿no? Los republicanos le dicen que ha hecho muy poco, que su postura es muy blanda, que a nosotros nos puede parecer dura, por lo menos para mí. Eso juega muchísimo. Y digo, también en el contexto hay un temor de que esto de vuelo a mayores posibilidades en otros países árabes. Y yo creo... Sí. Perdón. No. No, iba a decir que además... los palestinos aducen principalmente que, y esto es concreto, lo que se llamó el cuarteto, que impulsaba las negociaciones en el último tiempo, que integran Naciones Unidas, Unión Europea, sí, Estados Unidos y la Federación Rusa, en septiembre tenía que dictar una especie de dictamen respecto del conflicto. O sea, se agarran, se toman de eso, pero que es cierto para decir, bueno, ahora tenemos que lanzar esto porque corresponde. Cuando uno habla de estos temas, incluso uno que no entiende porque no es analista internacional y demás, y le tengo que pedir que sea muy breve en su respuesta porque tenemos que ir a una pausa. Sí. Méndez, cuando habla del Estado palestino, ¿de qué límites del Estado palestino estoy hablando? ¿Cuáles son los límites del Estado palestino? La Autoridad Nacional Palestina, y de vieja data los palestinos reclaman que se forma un Estado palestino en lo que fueron las fronteras hasta 1967. Claro. Esto implicaría Cisjordania, Gaza y Jerusalén Oriental como capital de ese Estado palestino. Ese es el problema. Sí, a lo cual se niega Israel. Luego, por hechos concretos, que son las colonias, Netanyahu dice ese Estado palestino de todas maneras no podría tener esas fronteras de ninguna manera, porque la realidad concreta en el territorio ha cambiado por determinación de los israelíes, que han ocupado gran parte de ese territorio, increyendo cada año. Profesor, gracias por la visita esta mañana. No quiero dejar pasar esta oportunidad de tenerlo aquí en el piso, en los estudios de la televisión pública. Habrá que leer que esta Asamblea Anual de Naciones Unidas, la número 66, ¿va a dejar una nueva relación de fuerzas en el mundo? A mí me parece muy complicado, porque primero dijimos, en el Consejo de Seguridad, donde primero seguramente va a plantear Mahmoud Abbas la cuestión, ya tiene el veto de Estados Unidos. Ellos hablan de que lograrían convencer, que si lograsen 9 votos de los miembros no permanentes, habilitaría la posibilidad de luego pasarlo a la Asamblea General. Difícil. El estatus que se podría llegar a dar es una situación que, como se ha mencionado, es similar al Vaticano, que es Estado observador no miembro. Palabras difíciles, pero es así, porque, como dije antes, la OLP tenía el estatus de observador. Elevarían un escalón, pero más que nada, para los palestinos sería un gran éxito diplomático, porque eso implicaría, si lograsen el estatus pleno, no este que estoy hablando, que sería una alternativa menor. Si tuvieran el estatus pleno, eso implicaría pertenecer a todas las agencias de las Naciones Unidas, entre ellas, algo que les interesa mucho, al Tribunal Penal Internacional, por lo cual podrían denunciar a Israel por ocupación y por una cantidad de acciones que han tomado los israelíes durante años contra la población palestina. Expulsión de territorios para asentar colonias, demolición de las casas de los que son sospechados como terroristas. Todo este tema da para charlar de manera prolongada. Le agradecemos, profesor, el haber estado con nosotros. Ha sido usted muy amable. El profesor Méndez ha estado un analista internacional aquí con nosotros.